me faltará. Aleluya. Jesucristo es la solución para toda situación. De verdad, no hay situación que uno enfrente que la gracia del Señor no allane, no enderece, no regule, no cambie, no nos va a dejar nunca. Parte de eso quisiéramos meditar esta noche. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la Biblia. Y dice la Escritura, esta noche iniciaremos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar estudiando o leyendo y estudiando estas noches de día martes, como hoy. Primera de Corintios, capítulo número 1. Y el versículo que leemos es del versículo 1 al versículo 9. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de tomar su lugar. Gloria a Dios. Y así como estamos, vamos a hacer una oración más. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de adorarte y ahora poder meditar en tu santísima palabra. Confiamos, Señor, en tu verdad maravillosa, en tu presencia, precioso Espíritu Santo, que tú sabes hacer maravillas en medio de los que te buscan. Quédate con nosotros y a ti el honor y la gloria por Jesucristo, nuestro gran Salvador, porque te damos gracias. Digan todos amén. Hemos leído esta noche estos primeros 9 versículos de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Inicialmente vamos a tratar de meditar en estos 9 versículos que encierran una verdad interesante para nuestra vida y que está relacionada con lo que es nuestro llamamiento, nuestra posición en Cristo y nuestra garantía. O sea, llamamiento, posición y garantía en Cristo. Podríamos ser llamamiento, exaltación y garantía del pueblo de Dios, o sea, de los llamados de Dios. Llamamiento, posición o exaltación y garantía que tenemos como pueblo de Dios. Es probable que todos estos aspectos que se mencionan pudiéramos nosotros tener alguna idea de lo que significa o cómo se dieron en nuestra vida. Sin embargo, lo interesante es notar a la luz de la Escritura no solamente la realidad de nuestro llamamiento,
sino también la realidad de nuestra exaltación o posicionamiento que hemos logrado en Cristo y la garantía que tenemos hasta el tiempo del fin. Creo que como seres humanos todos anhelamos la garantía, la seguridad. Todos anhelamos un posicionamiento que sea, como dijera, satisfactorio. Es decir, alcanzar una posición satisfactoria y a la vez tener garantía de lo que hemos recibido. Ahora todo eso está basado en el hecho del llamamiento que el Señor ha hecho. El llamamiento que el Señor ha hecho es lo que va a producir estabilidad o va a producir o nos va a revelar esa posición, esa exaltación, y a la vez nos va a poder dar la garantía. Algo que todo el mundo, o esa seguridad, algo que todo el mundo busca, pero no lo busca ni lo ha encontrado en la persona de Cristo. Entonces nosotros, como creyentes, debemos de saber que todo este misterio de la iglesia del Señor o la iglesia de Dios, como dice aquí el versículo número 2, así inicia, cuando dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes dice a la iglesia de Dios. Entonces todos los llamados a la iglesia de Dios, entonces son llamados que hemos experimentado y habrán de experimentar una transformación en su vida, y que a su vez paso a paso se irá revelando nuestra posición o nuestra exaltación, para luego darnos esa seguridad, darnos esa confianza que nosotros necesitamos para caminar. Entonces aquí encontramos en primer lugar que Dios permitió misteriosamente que hubieran hombres delegados como Pablo para llamar a los hombres a la salvación en Cristo. Los llamaran para involucrarlos en el plan de Dios. Cuando hemos mencionado directamente a Onésimo, dice Pablo, al cual engendré en mis prisiones. Es decir, que Pablo le transmite y le engendra la fe para llevarlo a una posición. Pero antes de señalar la posición, también Pablo hace mención, si ustedes lo recordarán en las epístolas, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea que lo engendra igualmente. Y a Tito también le dice, verdadero hijo. Es decir que es una función de engendramiento que lleva a un posicionamiento, a un estado, a un nivel de vida espiritual. Ahora, el apóstol Pablo hace mención en el versículo primero, cuando dice Pablo, llamado a ser apóstol. Es decir, que él mismo reconoce que la función que tiene de transmitir el mensaje de vida eterna para el engendramiento de los hombres es producto de la voluntad de Dios. Dice, llamado a ser apóstol ¿por qué dice? Por la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios no solamente estaba en el engendrar, en el llamar a los apóstoles, a los discípulos, sino que también estaba en la realidad de querer que ellos a su vez, o los ministros, para hacerlo más extenso, más amplio, los ministros que él llamara serían los medios o conductos por los cuales serían engendrados otros a la salvación en Cristo. Ahora, Pablo engendró a Onésimo, a Timoteo, les dice verdadero hijo en la fe, a Tito también verdadero hijo. Y luego, cuando Pablo habla de a quienes ha bautizado, recuerdan ustedes que dice, porque el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar, o sea, a engendrar vidas. Entonces ahora él, como llamado a esa función, dice llamado de Jesucristo para ser apóstol por la voluntad de Dios,
Y luego dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, encontramos nosotros que aquí se empieza a notar algo con respecto a la posición, aunque sigue hablando de ese llamamiento. No solamente menciona que la iglesia de Dios en Corinto es como dijera, el punto esencial de su prédica, sino que menciona qué clase de llamamiento o qué sucedió para que los corintios viniesen a ser del pueblo de Dios o iglesia de Dios. Dice, aquí dice el verso número 2, dice, a la iglesia de Dios. Eso fue lo que se forma con el llamamiento de Pablo. Y luego dice, santificados en Cristo Jesús. Eso de ser santificado en Cristo Jesús es que Dios aparta, llama a los hombres para conformar de ellos su pueblo o su iglesia. Pero es decir que es un llamamiento que es un llamamiento divino sobre nuestra vida. Ese es un misterio profundo. ¿Han oído ustedes o han leído San Juan capítulo 10? Cuando dice, mis ovejas oyen mi voz, pero las que no son mis ovejas no la oyen. Es un misterio. Pero cuando Él habló, nosotros inmediatamente obedecimos a la fe mediante la elección divina, que eso lo estuvimos estudiando en el capítulo 9 de los Romanos, cuando el apóstol Pablo hace referencia de la elección divina a favor de Israel, y luego hace referencia a la elección gentil, de la misma manera que ahora los llamados vienen a conformar la iglesia, los llamados de Dios, mediante la santificación de Dios o de Cristo a favor de ellos. Es decir, que nosotros estamos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la obra del Señor, por una operación separada, que separó a los, voy a decirlo de una vez, a los cabros de las ovejas. Entonces viene esa operación maravillosa que de verdad uno no se la puede imaginar. Ahorita hace unos minutos antes de venir acá, me estaba llamando un hermano de fuera del país y me dijo, ¿cuándo viene, hermano? Queremos atenderlo aquí. Me dice, como usted se merece. Dios guarde, le dije yo. Si es como yo me merezco, me van a linchar, le dije. Porque nuestra salvación no es por mérito, es por la gracia de Dios. Es un llamamiento divino. Es lo que el Señor dice en Romanos, que cuando iba a nacer Jacob y Esaú, sin haber hecho ningún tipo de obra, dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían hecho nada. Pero a Jacob amé y lo amó y lo sostuvo hasta el final. Entonces nuestro llamamiento es un llamamiento santificador, operado por la gracia de Dios en Cristo. Ese es el proceso de nuestro llamamiento. Dice santificados en Cristo Jesús, y luego se desarrolla una vida ejemplar donde dice llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto quiere decir que el llamamiento santificador del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo sobre nosotros, nos lleva a un nivel de vida diferente, porque nos santificó y nos hace ser santos. Es decir, que el proceso divino en la vida nuestra es único, es extraordinario.
Pablo fue llamado para engendrar, y luego esa iglesia de la misma manera también dice fue santificada y llamada a ser santos. Y luego dice, como en todos los lugares de los que invocan el nombre del Señor. Es decir, que si usted se fuera de aquí a la China y encuentra algunos hermanos, tienen que ser igualito a usted. Si son diferentes, son tramposos, sinvergüenzas, no son hermanos. Es decir, que donde quiera que el evangelio se predica, debiera de ser exactamente lo mismo. El problema es que no todas las congregaciones somos iguales. Las congregaciones, algunas congregaciones y algunos hermanos que forman las congregaciones son gente decente. Su mente está en Cristo, su corazón está en Cristo, sus actos y sus acciones la regulan mediante el Espíritu. Pero no todos son así. Pero entonces alguien ahí fue engendrado de una manera extraña y no fue llamado directamente en el proceso que Dios llamó a la iglesia, que es un proceso de santificación, o sea, apartarlos para luego llevarlos a una vida de santidad y de pureza. El proceso de Dios, o sea, nuestro llamamiento, es de esa naturaleza, de santidad, electivo, selectivo, y para la santidad, santificados, apartados, y luego para ser santos en el Señor, al igual que todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz, dice, a vosotros, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, que ahí es donde nosotros nos deleitamos en ese favor divino, en esa gracia de Dios. Ahí es donde nos deleitamos debido a nuestro llamamiento. Yo no fuera cristiano, ¿y ustedes? No podríamos ser cristianos si el Señor no nos santifica, no nos aparta y luego nos llama y luego nos instala. No podríamos serlo. Nadie. Es como pretender ser algo y no podemos. Nos tendríamos que estar golpeando el pecho todo el día, porque no podemos. Pero es aquí donde ese llamamiento es un llamamiento eficaz, un llamamiento efectivo, en donde fuimos hechos para una vida totalmente diferente y percibir valores de pureza y de gloria. Es aquí donde, por eso es que usted no sé si ha preguntado, ¿por qué será que yo no encajo en el mundo? ¿Por qué será que veo que el mundo es tan raro, tan cruel, tan diferente? Es porque usted tiene otro llamamiento, que es un llamamiento a la santidad, y no es un llamamiento que es superficial para conformar un núcleo o un conglomerado de individuos que tienen alguna creencia mental. No, nosotros fuimos puestos aparte y luego santificados o aptos para ser santos, al igual que todo aquel que sea llamado de Dios. Y la gracia de Dios en nuestra vida es precisamente la gracia y la paz de Dios la que han de reinar en nuestro corazón. Ahora entonces el proceso salvador en nosotros es selectivo y luego acondicionado para poder desenvolvernos en el nuevo mundo de Dios, de la santidad. Si el que no es llamado a la santidad no es llamado de Dios, eso es una cosa seria, ¿no? El que no es llamado a ser santo no ha sido llamado por Dios solamente. Ahora viene, aparte de nuestro llamamiento, que es un llamamiento sublime hacia los niveles de la pureza, entonces viene la segunda parte, que es nuestra posición. Dice, gracias doy siempre, verso 4, doy gracias por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él.
en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Ustedes pueden imaginar eso? En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Alguna vez usted se ha quejado de algo? Sean sinceros. Sean sinceros. ¿Se han quejado alguna vez por alguna situación? ¿Se han quejado? No van a contestar, pues. Quiere decir que si uno se queja, no ha entendido. ¿Qué es lo que no ha entendido? Exactamente, la posición o la exaltación a la cual la gracia santificadora de Dios y la naturaleza engendrada en nosotros nos llevó o nos condujo a esa posición. Nosotros la ignoramos, porque la posición a la cual fuimos llevados o conducidos es una posición que dice el verso 4, dice fuiste, o el verso 5, porque fuisteis enriquecidos en todas las cosas, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, todo conocimiento, toda ciencia. Nosotros fuimos llevados a una posición extraordinaria. Ya les he dicho en otras oportunidades que nosotros somos gente sencilla, ¿no? Nosotros no nos vino a dejar una limusina esta noche y se bajaron unos hombres armados y tiraron una alfombra y nosotros caminamos ahí. O tenemos apellidos así como muy sofisticados. No, nosotros somos Pérez, López. Dijo López, yo no fue mi culpa, aquí lo dije. Somos bien corrientes. 220. Es decir que somos gente sencilla. Si se le pregunta a uno de ustedes, dice: bueno, yo a mi papá no lo conocí, mis abuelos tampoco, no se sabe ni de dónde vienen. Es decir, somos muy raros, bastante raros, muy humildes. Pero a pesar de eso, Dios quiso santificarnos, apartarnos, engendrarnos de vida y darnos su gracia a niveles únicos y a niveles ilimitados. ¿Cómo es que dice acá? Fuisteis enriquecidos en Él. Fuisteis enriquecidos en Él, en todo conocimiento, en toda palabra. Es decir que llegamos a entender el misterio de la vida, cosa que nadie lo entiende. Pregúntele a cualquiera: ¿y usted para qué nació? No sé. ¿Y qué piensa del futuro? No sé. ¿Y qué decir? Y solo comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo que la gente tiene. Pero nosotros no. Nosotros fuimos enriquecidos en todo conocimiento. Nosotros sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. ¡Gloria a Dios! Bendito el Señor para siempre. Nosotros no parecemos corrientes, pero en realidad, por la santificación divina y el engendramiento de una vida pura, santa, y la gracia de Dios sobre nosotros, llegamos a este nivel en donde fuimos enriquecidos en todo conocimiento, en toda palabra, todo nivel extraordinario, de tal manera, dice el verso 6, que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, que la realidad de nuestro llamamiento, cuando uno se ubica perfectamente en la realidad de su llamamiento, es una revelación continua de la fidelidad y del poder de Dios. No les he contado, pero se lo voy a contar esta noche. Otro testimonio. Estaba en una iglesia, y no les voy a decir cuál, y entonces pasó el pastor diciendo: hermanos, hoy estamos de aniversario y quiero decirles a todos que no ha sido fácil, hermanos. Hemos sufrido. Y yo, ya saben, ya estaba ahí cerca con la espada desenvainada. Entonces, cuando él dijo: y ahora está con nosotros este fulano que nos va a predicar, entonces paso yo y digo: hermanos, en primer lugar quiero decirles que todo lo que dijo es mentira.
Porque nosotros fuimos enriquecidos en todas las cosas. Nada nos falta en ningún don. Es decir es que si uno se compara con la princesa fulana o con el príncipe fulano, que su Dios es su vientre y que el oropel y el brío del mundo es lo único que les interesa, llenar el estómago es lo único que les interesa. Nosotros no nos vamos a comparar con nadie, porque nosotros fuimos enriquecidos en toda palabra y todo conocimiento, de tal manera que el testimonio del Señor fluye para nosotros continuamente. Yo tengo algunos días de intentar andar en esta senda cristiana. Pero si yo les contara uno testimonio y otro, tendríamos que terminar cantando: tu fidelidad es grande. Porque joven fui y he envejecido. Bueno, todavía no, pero más o menos. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¡Gloria a Dios! Porque el llamamiento nos lleva a una posición de exaltación, donde la manifestación de Cristo, según el versículo 6, es confirmado sobre nuestra vida a causa de nuestra separación que Dios hizo y elección que Dios hizo para llevarnos a la fe y llevarnos a ese engendramiento de una vida diferente y a la vida del reino, que es la santidad. De tal manera, dice el verso 7, habéis sido confirmados en la verdad de Jesucristo, de tal manera que, ¿qué dice? Que nada os falta en ningún don. Siempre que pensamos en eso, ¿se acuerdan ustedes del hermano del pródigo? El hermano del pródigo es un caso igual a algunos cristianos que están en la casa del Padre y todavía tienen una raíz de amargura contra el Padre. Están insatisfechos porque cuando él llegó de regreso, ¿se acuerdan? Estaban celebrando que el hijo pródigo había regresado. Entonces dice que dijo el que vivía allá adentro y nunca se había ido, dijo: ¿cómo es la vida de injusta? A este que perdió todo, ahora lo reciben como príncipe. Y yo, que estaba aquí, no me dan ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué? Le dijo el padre. ¿Estás loco o qué diablos te pasa? Todo es tuyo, le dijo. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Es decir, que el posicionamiento del hijo en la casa del padre o en la relación con Dios es una posición extraordinaria. Si donde ustedes vayan le sigue la promesa divina. Y así dice la Biblia: y estas señales seguirán a los que creen. Y dice más, el versículo final del capítulo 16 de San Marcos dice: y saliendo ellos predicaban el evangelio y lo seguían, la confirmación divina y las señales de Dios estaban sobre ellos. Si ustedes, ¿por qué no quieren? No hacen milagros. Ustedes tienen las manos ahí todo el día así caídas. Es decir, que en lugar de ejecutar de acuerdo ¿a qué? ¿A qué? Al posicionamiento, al llamamiento y posicionamiento, actuamos como si fuéramos el hermano del hijo pródigo. Díganle al que tienen al lado: te pareces al hermano del hijo pródigo. Díganselo. Tal vez despierta. Está resentido con Dios, con los hermanos, con el gobierno, con la prima, con el tío, con el vecino. El que tiene la culpa no es el gobierno, ni el primo, ni el vecino, ni su hermano, ni el pastor, ni el tío. Es usted.
porque no ha llegado a entender el llamamiento y posicionamiento que Dios le ha dado, en donde el enriquecimiento y la gloria en toda palabra, en toda ciencia y la confirmación del Señor sobre nuestra vida y repartimiento de todo don son nuestros. Si aquí donde nos vemos todos humilditos, tenemos una riqueza extraordinaria, una riqueza de gloria que nos sigue, que está sobre nosotros. Y ya se los he dicho y se los voy a decir esta noche para recordarles que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó por el desierto. ¿Para qué dice la Biblia que lo llevó por el desierto? ¿Para qué lo llevó por el desierto? Exactamente, pero literalmente, ¿cómo dice el versículo? Exactamente, correctamente, hermana. Para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Es decir, que les iba a demostrar que ellos habían sido exaltados a un nivel único. Porque ¿qué nación se iba a meter al desierto e iba a gozar de un sustento diario? Nadie. Porque ninguno de ellos había sido llamado, santificado. Ninguno de ellos había sido llamado, santificado como había sido el pueblo de Israel. Entonces en nuestro caso es exactamente igual. Hemos sido santificados, así como los judíos, así también los gentiles. Hemos sido santificados, engendrados de esa naturaleza santa por la gracia de Dios, para luego ver o llegar a comprender la riqueza de nuestra posición en Cristo. Ustedes nunca más vuelvan a quejarse de nada. Y si hay aquí algunas parejas o familia, si se quejan, dígale: mira, te voy a romper iba a decir el hocico, pero no voy a decirlo. Te voy a romper la boca, ¿no? ¡Pau! No volvás a decir eso. No volvás a decir que el Señor no sé. ¿Qué? Que te sentís como que me siento deprimido. ¿Qué deprimida ni qué nada? Que me siento molesto. ¿Qué molesto ni qué nada? Hemos sido exaltados a un nivel único. Aquí donde nos vemos, dice la Biblia que Santiago lo dice. Dice que Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero como fue santificado, llamado, engendrado el espíritu de santidad, dijo que no lloviera y no llovió. Y después volvió a orar y llovió. Y eso lo hace ver en relación a la capacidad otorgada a nosotros en ese posicionamiento, esa posición y exaltación de poder vivir una vida única y extraordinaria que va más allá del nivel humano. Nosotros parecemos humanos, terrícolas, pero no somos. Nosotros no pensamos como ellos. Nosotros no sentimos como ellos. Hay gente cuando hace algún error o se le sale una mala palabra, dice que es que todos somos humanos. Se escudan en que son humanos. No. Nosotros fuimos separados del mundo, engendrados de santidad por la gracia de Dios, y nos hizo comprender, nos dio la mente de Cristo para entender nuestro llamamiento y posicionamiento, y nos enriqueció en todo don. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Nos dio una exaltación extraordinaria. En pocas palabras, ustedes son una lindura, hermanos. Somos algo especial. Bueno, y el apóstol Pedro lo dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido de Dios. Es decir que maravilloso. Es como
como lo describe el Cantar de los Cantares, que la describe a la amada como algo excepcional. Ella lo describe a él, al amado, como algo excepcional, y ella lo describe a él como algo excepcional. Ambos se describen, él a ella a él, se describe como algo excepcional. Por eso es que nosotros adoramos al Señor, porque nos exaltó hasta lo sumo. Finalmente, ¿cuál es la parte final? Solo estaba probándolos a ver si se les había quedado. La garantía que tenemos cuando la Biblia dice, el versículo número 7, parte final, dice: de tal manera que nada nos falte en ningún don. Y luego dice: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin. Hasta el fin. Es decir, que hay todo ese proceso de gracia selectivo, o sea, santificador, engendrado de una vida de reino, de santidad, por su gracia. Luego, habiéndonos llevado a un enriquecimiento en todo conocimiento y en toda palabra, para que gocemos de la manifestación divina, no cesará en nuestra vida y no nos abandonará en nuestro peregrinar hasta el día de la manifestación del Señor. Nosotros no tenemos temor a morir, pero no la andamos buscando tampoco a la pelona esa. Nosotros no andamos buscándola. No somos imprudentes, no vamos a tomar una actitud imprudente, pero nosotros no tenemos ningún temor. Nosotros podemos repetir como el apóstol Pablo: sea que viva o muera, soy del Señor. Es decir, no hay nada. Lo único de vivir en Cristo es la oportunidad de irradiar la luz de Dios y de Cristo a los demás. Pobre civilización humana que está en la oscuridad, esperando que la iglesia le emita, le haga ver y brillar la luz de Dios en su rostro. Es la única razón de vivir, porque otra razón no tenemos. Porque nuestros intereses no están en la tierra, nuestros intereses están en el cielo. Entonces no tenemos intereses de los que los hombres tienen en la tierra, afanados por qué comerán, qué vestirán, qué le dejarán a sus hijos. Nosotros no estamos en esa carrera. Nosotros estamos en una sola carrera: es de vivir para la gloria de Dios, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de esa carrera, la manifestación divina estará con nosotros, y Dios se compromete a hacerlo de tal manera que nos lleve a un nivel de irreprensibilidad. O sea, es el verso 8: nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. A mí siempre me ha gustado el versículo 9 de 1 Corintios capítulo número 1, porque me parece que está firmada la carta por Dios. Cuando viene diciendo que no nos va a dejar, la confirmación está con nosotros hasta el tiempo del fin, hasta la manifestación de Cristo. Y el verso 9 dice: fiel es Dios. Es como que si firmara: fiel es Dios. Dios puso su sello. Dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados, luego a la comunión o a la exaltación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos guardará irreprensibles hasta su manifestación.
así sinceramente, sin gritar mucho, ¿ustedes quisieran que viniera hoy el Señor? Ay, no gritaron, hermanos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Quisiera que el Señor viniera hoy. Como dijo Pablo, por causa de los que todavía no han venido, les vamos a dejar otro tiempo más. Pero en realidad, nosotros quisiéramos, como dijo Pablo, yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de vosotros, todavía me voy a quedar un tiempo más. Pero en realidad, nosotros, hermanos, tenemos esa garantía maravillosa que sin reprensión, sino irreprensibles, arribaremos al día del Señor Jesucristo, a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y con la confirmación divina sobre nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos llamados correctamente, fuimos llamados, elegidos, santificados primero por Cristo, por el Espíritu de Dios, para luego ser llamados, para luego ser exaltados y para luego gozar de una confirmación sobre nuestra vida. En realidad, uno lamenta mucho a aquellos que son reacios a la fe. Uno dice, pobre gente, ¿no? Pobre gente que no entiende que debe de rendir su vida a Cristo para vivir una vida extraordinaria. Y los que estamos adentro, quiera Dios que no nos parezcamos al hermano del hijo pródigo, que estando adentro estamos todavía con ansias. Si yo tuviera un cabrito, pero mi padre no me da nada. Si yo tuviera tal cosa. No, adentro, ya en el redil del Señor, no falta nada, nada. Y si alguno tiene falta de sabiduría o de cualquier elemento, pida a Dios. Pida, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es nuestra gloriosa vida cristiana. Llamados, posicionados y exaltados de una manera extraordinaria, para luego gozar de una continua manifestación divina en irreprensibilidad hasta el día de Cristo, hasta el día que cantemos allá en los cielos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor por su misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esa acción de habernos santificado, llamado, engendrado, y ahora, Señor, en una posición gloriosa en donde nada falta para gozar de todo el beneficio que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos estar tranquilos, que tú nos guardarás hasta el día final. Nos has dado garantía en tu fidelidad y nosotros podemos descansar en ella. Señor, gracias. Gracias por habernos llamado, habernos elegido, habernos llamado, por tu gracia, habernos enriquecido, habernos dado el testimonio continuo, tu favor que no termina sobre nosotros, una gracia que no acaba hasta el día de nuestra redención. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú,
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos todos, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Los que no pueden dormir porque han estado con insomnio, hoy van a dormir. Sí.